Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Llegamos ya a la segunda lección de este libro griego del Nuevo Testamento para principiantes del doctor John Grisham Machen. Y esta lección trata exclusivamente del acento y sus diferentes reglas, ¿no? Sin embargo, para poder entenderlo, tenemos que ver algunos conceptos preliminares. Precisamente esta clase se tratará de eso, conceptos preliminares. En principio, tenemos que decir o recordar, porque ya lo habíamos mencionado un par de programas antes, que los acentos griegos no indicaban énfasis de voz. En español, la tilde o el acento o la sílaba tónica se pronuncia mediante un esfuerzo de voz. Por ejemplo, acento. Uno esfuerza la voz sobre la sílaba sen y eso es lo que implica nuestro acento. En griego no. En griego resulta que estos acentos eran tonos de voz. El acento agudo implicaba un tono o medio tono hacia arriba, es decir, más agudo. De ahí viene su nombre de agudo. El acento grave era medio tono hacia abajo y el acento circunflejo era la unión de ambos, medio tono hacia arriba y medio tono hacia abajo. Nosotros no sabemos cómo pronunciar exactamente eso porque el griego sonaba como una melodía, era un idioma politónico, era un idioma melódico. Sonaba muy bonito. El griego moderno no. En el griego moderno el acento es énfasis de voz, lo mismo que en español. Pero en este griego antiguo sí eran tonos. No podemos pronunciarlos y no vale la pena. Los tres acentos los vamos a pronunciar de la misma manera, como énfasis de voz. Al final de cuentas, no tenemos que comunicarnos con ningún griego hablante hoy en día, porque ya nadie habla esta lengua, pero sí es importante que nosotros pronunciemos los acentos ahí donde van, porque la memoria nuestra, es cierto, es visual y necesitamos ver escrita la palabra, pero también es auditiva. Y eso significa que si pronunciamos de una manera una palabra y luego de otra sin mayor cuidado, entonces con el tiempo vamos a olvidar esa palabra o no vamos a saber cómo estaba escrita. Así es de que tenemos que ser sumamente rigurosos en cuanto a la pronunciación del acento, siempre como énfasis de voz. Bien, cuando nosotros tenemos una palabra, por ejemplo, antropos, que es la que aparece acá, tenemos que dividirla dentro de sílabas. Una sílaba debe tener una vocal o un diptongo. Esa es la regla, una vocal o un diptongo. Resulta que antropos podemos dividirla en tres sílabas. An, tro, pos. Mirando de derecha hacia izquierda, la primera sílaba vamos a llamarla la última sílaba. Sería la última de nuestra palabra antropos. La que está anterior en lado izquierdo vamos a llamarla penúltima y la siguiente vamos a llamarla antepenúltima. En español, nosotros llamamos a las que tienen el acento sobre la última sílaba agudas, a las que tienen el acento en la penúltima sílaba graves, a las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba esdrújulas y a las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba sobre esdrújulas. Sin embargo, en griego solo cuentan las últimas tres sílabas. Hay una regla del acento que se llama la regla del trisilabismo e implica que el acento debe caer en alguna de las tres últimas sílabas. No puede estar antes. En el griego jamás. Siempre es en una de las últimas tres sílabas. Muy bien. La última, penúltima y antepenúltima. Además, las sílabas pueden ser cortas si tienen una vocal corta, largas si tienen una vocal larga. En este sentido, la omicron de pos siempre va a ser corta, pues se llama omicron, es una vocal corta. Entonces, la sílaba en donde está esa vocal corta es una sílaba corta también.
La omega es una vocal larga y por lo tanto la sílaba en donde está la omega va a ser siempre una sílaba larga. La alfa de antropos puede ser corta o puede ser larga, dependiendo del contexto. Y por lo tanto, la sílaba an, en donde aparece la alfa, puede ser larga o corta. Va a ser siempre larga o siempre corta, pero en este momentito no podemos definirlo con claridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros tenemos un diptongo? En donde aparezca un diptongo, la sílaba va a ser larga. Veamos, por ejemplo, que en la palabra antropos, la sílaba pos es corta porque la omicron es corta. Si nosotros declinamos esta palabra, y ya vamos a ver eso en unas cuantas lecciones adelante, antropos. El diptongo hoy es largo. Todo diptongo va a ser largo. Entonces, antropois, la sílaba pois va a ser una sílaba larga. Esto es importantísimo para el acento. Distinguir entre sílabas cortas y sílabas largas. Aquí vamos a ver también una curiosidad. En la palabra antropos, el acento va en la penúltima sílaba. Sin embargo, cuando ya declinamos y decimos antropois, el acento se movió a la penúltima sílaba. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto es todo por ahora. Que el Señor los bendiga.